¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una historia más de Secati Stories. Mi nombre es Eder Vargas y con el gusto de siempre los saludamos. Gracias por echar a andar estas historias que ustedes comparten y comentan a lo largo de estos 200 transmisiones que hemos hecho. Ya tenemos un ratito que no dábamos una entrevista y pues bueno, aquí estamos como siempre presentando estas historias de éxito, estos casos de éxito de alumnos egresados que nos quieren compartir sobre su experiencia de capacitación. Y pues bueno, hoy tengo una visita muy especial. Hoy vamos a charlar con un artista duranguense reconocido a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero que recibamos a nuestro amigo José Frick Salazar. ¿Qué tal? José, ¿cómo estás? Bienvenido. Órale, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. José, primero platícanos un poco. ¿Cómo conoces el Secati 91? ¿Cómo es que te animas a tomar un curso con nosotros? Sí, pues mira, lo conocí por una página de Facebook que vi que compartieron y estaban dando cursos de inglés, los cuales me llamaron mucho la atención. Primero porque me queda cerca, Okay. y segunda porque quería subir por así decirlo, el nivel de inglés que tengo, que considero que estaba mediano, y yo creo que es algo que me ha interesado mucho, pues yo creo que desde que empecé a estudiar, ¿no? Pero más aún por la conciencia que tengo de que cuando sabes inglés, duplicas o a veces hasta triplicas las oportunidades que tienes, y como pintor que soy, o que me dedico a la pintura, y mis pretensiones pues es también llegar al mercado de Estados Unidos. Entonces, incluso hasta los europeos les encantaría llegar, no a todos claro, pero sí a muchos les encantaría llegar al mercado de Estados Unidos, siendo que en Europa sabemos que también hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me gustaría llegar mucho ahí, aparte de estar también aquí en México, y si las oportunidades se van dando, pues en otros países también, ¿no? Pero Estados Unidos como que ha sido, desde siempre me ha llamado la atención. Y fíjate que sí he ido en algunas ocasiones, y pues es esa impotencia, ¿no? De quererme comunicar y estar dependiendo de otras personas que son las que me comunican con quienes de a tiro no hablan nada español. Entonces, qué mejor si yo aprendo, practico y trato de llevar mejor el inglés. Tuviste una exposición en Estados Unidos hace tiempo, ¿no? Sí, fue más bien una exhibición. Ok. Porque no fue como que muy oficial que digamos, pero sí hice lo que estaba en mis posibilidades, ¿no? Porque en realidad, pues te digo, no hablaba yo el idioma, y aparte, pues no, o sea, yo iba pues básicamente a trabajar, o sea, claro que a conocer, pero sobre todo iba a trabajar, quería sacarle provecho a la visa. Entonces me estuve allá como 3 o 4 meses aproximadamente, y ese tiempo que estuve allá pues busqué la forma de poder exhibir mi obra, y pues ya se expuso nada más 2 días, pero pues con eso me sentí como que a gusto en ese momento, y por eso es que ahora continúo con el estudio del inglés, porque lo estoy contemplando regresar más adelante, pero ahora sí que sea algo más en grande, que dure más tiempo, y que pues pueda aumentar las posibilidades tanto de ventas como de alcance de gente a la que puede llegar a verla, etcétera. ¿Cuántos cursos llevas con nosotros, José? ¿Y cómo ha sido tu experiencia de estudiar inglés en el Secati 91? Mira, llevo ahorita 7 cursos, creo que me faltarían todavía otros 2, si mal no recuerdo, y pues sí, la pretensión es terminarlos, concluirlos, y la experiencia pues me ha gustado muchísimo. Primero estuve en la mañana con una teacher, y ya este es el tercer curso que llevo con otra teacher que ya es en la tarde, y con ambas me he sentido muy a gusto, he aprendido bastante, pero pues como el nivel, como quien dice, sigue aumentando, pues con esta última profesora que he estado, también me he sentido muy bien, o sea que va fluyendo un poquito más el aprendizaje, y pues la verdad es que muy agradecido con ambas, y sobre todo con esta teacher última, que es con lo que traigo más reciente. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? No sé, la práctica, la convivencia con tus compañeros, porque es un grupo muy rico en edades. Veo desde jóvenes como tú, personas ya adultos mayores. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu grupo?
Sí, es que es eso mismo justamente, que no solamente es aprender lo que quiero, que es inglés, ¿no? Sino aprender de la experiencia de los demás, como lo dices muy bien, que hay compañeros de diferentes edades, desde mi edad hasta mucho menores, hasta mucho mayores, pero de todos aprendiendo algo y más allá del aprendizaje es la convivencia, la cual agradezco mucho con mis compañeros y también con la teacher que ahorita está, que es muy accesible. También ahí se adecua pues a nuestro, a veces nuestro cotorreo, a nuestro aprendizaje y también sobre todo la paciencia que le tiene a cada uno, ¿no? Que todos pues aprendemos de distinta manera y pues ella adecuarse un poquito a eso, ¿verdad? Con las dos teachers que he tenido y así ha sido y pues muy agradecido. ¿Cuál es tu objetivo con nosotros en la capacitación? Pues sí, como te decía, el objetivo sería ese en realidad, aprovecharlo desde ver una película, o sea, desde la vida diaria como ver Claro. una película, leer un artículo en inglés, todo esto hasta como tal la convivencia y la vivencia en Estados Unidos, que es la pretensión. Entonces, pues yo creo que ahí va, poco a poco, y pues sí, fíjate que me he sentido muy a gusto y la verdad es que sí quisiera tomar todos los cursos que me sea posible para dominarlo cada vez más. Eres licenciado en artes visuales. Eh, Leía por ahí un artículo que te hizo por parte del gobierno federal. Ya hablaban un poco de cómo empezaste en esto del arte, la pintura. Inicias primero con la plastilina. Sí. ¿Ahí fue tu primer contacto, tu primer desarrollo para crear algo? Sí, de hecho, que fue como, estaba como en primero de primaria quizás, o no sé si desde, que quizás desde el kinder o primero de primaria. Y tuve contacto por primera vez más o menos a esa edad con la plastilina y veía que las posibilidades eran infinitas, desde crear algo muy básico como una esfera hasta crear el personaje que yo decidiera inventar o que yo viera en la televisión, que en ese momento eran las caricaturas lo que más me llamaba, ¿no? ¿Qué te gustaba Y, hacer, José, en la plastilina? Por ejemplo, era cuando se empezaba a transmitir, me acuerdo que Dragon Ball Z y Pokémon. Okay. Entonces eran como que las dos caricaturas que más podía yo tener la oportunidad de ver. Y decía, pues ese personaje me gusta mucho, me gustaría intentar representarlo igual. Y luego ya después de tratar de representarlos muchas veces que queden lo más parecidos posibles, ya era empezar a crear yo mis propias figuras inventadas, por así decirlo, ¿no? Que obviamente tenía que ver siempre a fuerzas, regresaba a una figura base arquetípica, como lo era pues un animalito de Pokémon o un personaje que es como Dragon Ball Z, ¿no? Pero sí, o sea, así empezó, luego de la plastilina me fui pasando, fueron como que transiciones, ¿no? De la plastilina al dibujo, porque vi que un compañero de ya como en tercero de primaria, si mal no recuerdo, o segundo, no me acuerdo bien, vi que tenía su libreta llena de dibujos, pero veía que los hacía como de forma muy geométrica y básica a la vez, pero muy bien hecho. Entonces dije, órale, con figuras geométricas como un óvalo, un círculo, un triángulo, se pueden lograr, pues ahora sí que representaciones de lo que yo estoy viendo en la televisión. Entonces así empecé, luego con revistas y luego con lo que me acordaba de mi propia memoria. Y luego ya de ahí me fui pasando a una época también del graffiti, que eso sí fue de manera más como ilegal. Fue poco el tiempo que estuve de esa manera, pero ya luego como que no me convencía eso y lo traté de hacer de una forma más artística cada vez. Y luego veía en internet, todavía no existía el Instagram y el Facebook, que apenas empezaba, ¿no? Entonces donde podía ver era buscando imágenes en internet y veía todo el trabajo que estaban haciendo artistas de otros países y hasta incluso de mi mismo país, pero sobre todo me inspiraba más en artistas de otros países y ahí tomaba la inspiración para tratar de hacerlo cada vez más artístico, más colorido, con más técnica, más composición, etcétera, ¿no? Pero pues igual, o sea, la situación económica también no te da como a veces para tener tantos colores y poder crear algo como que tan excelso, por así decirlo. Pero ya de ahí me fui agarrando para pues la práctica misma y luego ya decido entrar más adelante. Bueno, primero estudié diseño gráfico, pero vi como que no se me daba por completo porque lo mío era más de hacer con las manos en una superficie, pues, más que en algo digital, me di cuenta de eso y luego ya decidí entrar a la licenciatura en artes visuales. ¿Qué momento de todo este trabajo con la plastilina, el graffiti, la pintura, qué momento marca tu vida en el que decides que eso va a ser tu trabajo? Pues en realidad no fue un solo momento como tal, sino fue una especie de construcción de decisiones. Porque, pues, por ejemplo, en realidad pues nadie me tenía fe y no los culpo.
Porque, ¿Qué te decían? pues, por ejemplo, mi mamá quería que lo tomara como un hobby. Ya. Y al principio, pues, se decía, ¿por qué no confía en mí? Pero es que en realidad ella lo hacía desde todo su amor, ¿no? O sea, ella Claro. como una madre Protección, amorosa ¿no? quería algo seguro para mí. Y lo Claro. que ella conocía en ese momento, pues, era pues, trabajos, por así decirlo, frecuentes, que se saben o se notan frecuentemente, ¿no? Pero ella lo que veía era el asunto de los, ¿cómo se le dice? De programador de sistemas computacionales. Ella quería que me dedicara a eso y la verdad es que te digo, o sea, si el diseño gráfico es un equilibrio, creo yo, entre lo que ahora hago, que es lo artístico, la pintura y todo esto, y entre esto de programación de sistemas computacionales y el diseño gráfico me aburrió y la verdad es que vi que no eran los sistemas computacionales, ¿no? O sea, de tiro no se me hubiera dado o sea, pero te digo, o sea, sí entiendo mucho que haya querido lo mejor para mí y que me decía, pues es que agárralo como un hobby. Mi papá pues también hay un poquito de apoyando a mi mamá, pero al final pues sí decidió, bueno, está bien, es lo que quieres, pues bueno, eso. Y pues mis compañeros igual, o sea, con la gente que me relacionaba, o sea, sentía yo que era un poquito tóxica en el sentido de, pues te queda chido en libreta, pero pues lo bueno es hacerlo en grande, en Sí, un claro. mural, o te queda bien ahí en libreta, pero pues en un cuadro se vería mejor. O sea, como que tratar de desanimar un poquito y como quien dice, pues pues tengo muchos puntos en contra, pero pues de algo me ha de agarrar y de la poca esperanza que tuve en mí mismo, pues de ahí me agarré. Pero ¿cómo lo venciste? ¿Cómo venciste todos esos comentarios? Parecía que todo estaba en contra para que tú no tomaras ese camino. O sea, Pues mira, qué fue lo que te convenció? afortunadamente mi mamá y mi papá me apoyaron, aunque admito que les costó un poquito de trabajo, igual que a mí me costó un trabajo creer en mí, pero sí fue gracias a ellos, o sea, en realidad a mi papá y a mi mamá que tomaron la decisión junto conmigo ya después de apoyarme, de decir, pues va, entonces si es lo que quieres, es lo que podemos ofrecerte entonces. Y pues de ahí me apoyaron y gracias a eso fue como que liberarme un poquito de saber que por lo menos un tiempo iba yo a estar intentando a ver cómo me iba. Pero sí fue un poquito frustrante porque el primer semestre no quedé. Entonces sí dije, pues se supone que es lo que más me gusta, que es a lo que me quiero dedicar y lo que según yo hago más o menos bien y pues ni siquiera me aceptaron aquí. Y sí me dijeron en esa escuela que era por falta de aptitudes. No sé cómo habrá sido, pero bueno, lo bueno que lo seguí intentando y yo creo que si tengo, pues ahora sí que hay un talento, sería el de la persistencia más que como tal el del dibujo, la pintura, todo esto, ¿no? Porque la verdad es que sí me costó, pues más que trabajo físico fue la decisión de seguir, Claro. seguir y no, como quien dice, no desertar pues así tan rápido ni a la primera ni a la segunda. Entonces, pues de donde pude me agarré, que yo creo que fue pues, de mis padres y de la esperanza o fe que me tenía a mí mismo también. Terminas la licenciatura. ¿Cuándo viene para ti ya el plasmar tu trabajo de manera profesional? ¿Dónde fue? Platícanos un poco de eso. Pues fíjate que se fue dando poco a poco, porque cuando entré a la licenciatura, a la par fui empezando a dar clases de menores de aquí de Durango y también la experiencia fue muy enriquecedora, esa es la palabra. Entonces de ahí pues me fui dando clases, me fui dando talleres, cursos y de ahí pues más que nada lo hacía por el lado económico y así mismo descubrí como que no era tanto lo mío dar clases porque la mayoría o gran parte de los que salen de artes visuales pues a dar clases. Si es lo que les gusta, totalmente respetable y qué bueno porque hace falta más educación artística, creo yo, en México y en Latinoamérica. Pero lo mío me descubrí que, o sea, sí lo hago, pero no lo hago con la misma pasión que es pintar ya sea un mural o pintar un cuadro. Entonces se fue dando poco a poquito, salgo de la licenciatura y pues te enfrentas ahora sí como quien dice al mundo real, ¿no? Claro. Porque allá adentro pues es como que, ok, pues mientras estoy estudiando estoy generando quizás una poca ganancia fuera mientras doy un curso, mientras pinto un mural, mientras me encargan un cuadro, un retrato de la novia de mi amigo, etcétera, ¿no? Y luego me contratan en un programa nacional de prevención del delito, que era pintando murales en zonas de alto índice delictivo aquí de la ciudad. Y luego ya pues me empiezan a invitar a otros estados a ir a pintar en representación de Durango, luego incluso hasta llegar a Estados Unidos. Una de las veces que he ido a Estados Unidos fue por eso, porque me hicieron la invitación de Houston a ir Fui de los pocos de México y del norte, si mal no recuerdo, en ese año fui el único del norte de México que fue a pintar allá.
Entonces, en representación de Durango, entonces, pues para mí era un orgullo y de ahí fue agarrando poco a poquito fuerza ese asunto de profesionalización. Entonces, ya luego, pues exponer aquí, el mismo en Durango, luego tratar de exponer fuera cada que había una oportunidad de que, pues un amigo o un conocido, o se abrió una convocatoria, o hay un concurso, eran diversos los motivos por los cuales yo veía que había forma de exponer fuera, por ejemplo en Zacatecas, en San Luis, en Guanajuato, en Ciudad de México, en Monterrey. Entonces, así de ciudad en ciudad, pues traté de pues, empezar a exponer un poquito y pues de ahí como que fui agarrando cierta profesionalización hasta tratar de consolidarlo cada vez más. Ahorita pues estoy en ese proceso de ser un artista que apenas va empezando a como un artista que está tratando de dar más a conocer su trabajo. ¿Cómo definirías tu estilo de trabajo, tu estilo de pintura? Se me haría muy difícil ponerle un nombre o llamarlo de alguna manera, pero pues lo que sí puedo decir que es un hecho es que es pintura figurativa, porque en realidad lo que hago es representar a la figura y sobre todo a la figura humana. Desde que empecé con el asunto de los cuadros hace como 7, 8 años, después de que salí de la licenciatura, ahí empiezo con la figura humana, pero ya luego fue cambiando un poquito el tema. Seguí con la figura humana, pero cambiando ya cada vez más el tema hasta la actualidad, que ya son temas cada vez más introspectivos, que hablo desde mi subjetividad, pero trato de hacerlo cuando lo escribo, cuando me preguntan acerca del contexto del cuadro, pues es ya hablarles desde un punto de vista más objetivo, más que como tal, ¿qué es para mí? En realidad, ¿qué es o qué traté de decir con esto? En base a una investigación de expertos en el tema. Sé que un hecho que marcó tu vida y tu trabajo fue la muerte de tu padre. Uh-huh. ¿Cómo cambió tu trabajo? ¿Cómo cambió tu pintura? Pues de hecho, justamente despuesito de la muerte de mi padre, que sería como a los 2 años, me hacen un pedido de Monterrey, que antes estaba trabajando todavía estoy trabajando con una galería de Monterrey, pero ya es distinta a la que estoy ahorita. Pero en ese entonces me hacen un encargo de pintar unos payasos como tristes. Entonces, ese cuadro gustó mucho, me siguieron encargando más, pero yo notaba que disfrutaba mucho estarlos pintando, porque empataban mucho en muchos sentidos, o sea, por ejemplo, la temperatura de color es como grisácea, sus caras no necesariamente son tristes, sino están expresivas, pueden mostrar asombro, pueden mostrar incluso hasta ironía, risa, todo esto, y de ahí como que me fui agarrando porque es que este tema me gusta, no solamente lo hago porque me lo están pidiendo, lo hago porque de verdad me está identificando mucho y está empatando en una fase de mi vida que creo yo que la puedo seguir descargando lo que traigo ahí. Entonces, yo creo que todos los que nos dedicamos a la pintura o bueno, a las artes visuales, de cierta manera vamos descargando, o sea, en realidad nuestra obra es una representación de lo que en realidad es nuestra vida. Entonces yo creo que de ahí fue ir sacando, pero también haciéndome preguntas, ¿no? De qué es esto para mí, por qué sucede esto, y al final di con la pregunta más importante, más que por qué, o cómo sucedió, o de dónde, o así, fue para qué, o sea, en realidad, ¿qué me deja? Para yo estar haciendo eso, ¿cuál es la reflexión que me deja primero a mí, porque pues, por algo lo estoy haciendo, y segunda, ¿qué le puedo dejar yo al mundo, no? Hay una frase que me gusta mucho de hacer algo ay, ¿cómo decía? Disculpa, se me va la onda, como con el acomodo de las palabras, pero decía dejar algo en el mundo y llevarme algo conmigo, algo así. Entonces esa frase me gusta mucho justamente por eso, porque también se trata de abonar desde mi estado, mi ciudad, hasta mi país, o si se puede, pues a todo el mundo. Más adelante, no sé si ya en este momento, pero también qué me voy a llevar yo, ¿no? O sea, desde en este momento que estoy aquí vivo, teniendo todas estas sensaciones que es sentir frío, sentir alegría, sentir hambre, sentir que tengo ganas de ir a algún lugar a conocer, probar una comida, etcétera, hasta incluso el día que fallezca, ¿no? Porque yo creo que eso es un hecho que nos va a pasar a todos. Entonces, ¿qué me voy a llevar? Desde en este momento, ¿qué me llevo conmigo? Hasta qué me llevo después de que ya no esté físicamente. ¿Por qué tu mote o apodo de Freak Salazar? Fíjate que es una larga historia, pero así como que tratando de resumirla, nació en la secundaria. Yo creo que al final ya para salir de la secundaria, todos de una manera bien curiosa empezaban con el asunto del graffiti. Todos los chavos
una que otra chica también, pero la mayoría eran chavos los que hacían graffiti. Entonces todos como que buscaron un mote que les pareciera ahí más o menos atractivo y yo busqué uno y dije, pues este está bien, el de Freak, pero al principio fue nada más tomarlo por tomarlo. Ya luego, conforme, por ejemplo, entré a la preparatoria, notaba que me sentía diferente, porque Freak la traducción pues es raro, ¿no? Una persona rara. Entonces me sentía diferente en el sentido de que pues todos se la pasaban hablando de una fiesta, o se la pasaban hablando de un grupo musical, o sea, no tenía yo la verdad tema de conversación con ellos porque me sentía muy desapegado, o sea, yo estaba nada más en mi mundo, entonces me sentía aislado, me sentía raro, pero era un círculo vicioso donde yo me aislaba porque me sentía diferente, pero a la vez, o sea, yo mismo me generaba eso. Entonces, y la misma gente pues me hacía notar que yo era raro. Entonces ahí me encerraba yo en todo ese asunto. Ya luego pues me fui identificando todavía más con el apodo, pero al principio lo hacía desde un sentido como más negativo, de aislamiento, de yo solo, de yo quiero estar aquí en mi burbuja, etcétera. Y ahora es más de, ok, acepto mis diferencias, pero aún así trato de integrarme y hasta si se puede que la gente aprenda de una que otra diferencia y yo puedo aportar en ese sentido, pues qué mejor. Entonces ya es ahora como que darle el giro, sigue siendo el Freak, pero ahora desde un lado como que más positivo, ¿no? De sí sentirme un poquito diferente en algunas cuestiones, pero en realidad pues todos somos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poquito el juego ese de palabras también. Hace rato mencionaste que brindas capacitación, que enseñas a niños, jóvenes, acerca de tu profesión, de la pintura, las artes. Sí. ¿Cómo es enseñar? ¿Cómo es plasmar lo que estás haciendo, lo que tú haces, y tratarlo de llevar a los niños, a los jóvenes? Pues fíjate que estuve también hace, que fue como unos 8 o 9 años aproximadamente, en un colectivo de artistas multidisciplinarios, desde el arte circense, el ilusionismo, la serigrafía, la fotografía, como que eran muchas disciplinas distintas y a mí me correspondía, entre otros compañeros, en la parte de las artes visuales, que era, yo lo enfocaba sobre todo al aerosol, a la técnica del aerosol. ¿Por qué? Porque se trabaja muy rápido, o sea, tú puedes hacer un mural chiquito en una hora y si lo hicieras ese mismo mural que quede igual con brochas y pinceles, te lleva una semana, 2 semanas. Entonces en una hora puedes hacer como que dice, muy sintetizado, pero queda un resultado muy parecido. Entonces el acercamiento con la mayoría de las personas que se acercaban eran chavitos, eran desde, no sé, desde los 6 años hasta los 18 años aproximadamente, como que entre esas edades es cuando más les llama la atención acercarse, preguntar, tratar de ver si les da uno la oportunidad de agarrar uno y decirles cómo se hace, todo eso. Entonces ahí noté que es un instinto primitivo que todas las personas tenemos, unas muy arraigado, otras salen más o menos y otras salen mucho, porque también se acercaban personas mayores de todas edades, o sea, desde una persona de 30 años hasta una de, no sé, me llevó a tocar personas de 70 años que se acercaban a querer aprender cómo funcionaba y se sentían realizados cuando uno les daba la oportunidad de agarrar el aerosol y formar parte de ese mural, aunque sea con unas lineecitas, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que era un instinto bien primitivo y claro que hace sentido si tomamos en cuenta que desde las cavernas estamos tratando de plasmar nuestro contexto. Entonces fue de esa manera donde me di cuenta que sí era también necesario el asunto tanto de la expresión como del acercamiento a las artes en cualquiera de sus disciplinas. Y pues desde mi aporte pues es desde las artes visuales, en específico la pintura. Entonces ahí trataba yo como de, sí, o sea, acércate, mira, así se le hace, si lo riegas, por así decirlo, no pasa nada, yo lo puedo corregir. Entonces tratar de llevarlo de esa manera y pues notar sus agradecimientos de todas las edades, pues era muy gratificante y era pues una respuesta que la verdad era muy favorable para todos en ese colectivo. He estado también en otros programas, en otras invitaciones, en otros eventos ajenos a ese colectivo, pero todos han sido como que muy gratificantes cuando tiene que ver con el acercamiento de las personas. ¿Qué mensaje le darías, José, a estos jóvenes que en su momento, no sé, quieren entrar a estudiar algo, aprender algo, que sienten que son buenos, pero se topan con estos comentarios negativos de su entorno, de su contexto, y te dicen por ahí no? ¿Qué mensaje les darías? Pues pueden ser varios, pero yo creo que el de los más importantes o el más importante sería que sí se puede.
Y lo digo así porque pues sabemos que en Durango hay como que cierta situación económica que a veces no es tan favorable y más porque la mayoría de personas tendemos a comparar, desde comparar persona con persona, a comparar el trabajo de alguien con el trabajo de esta otra persona, a comparar tu estado con otro estado que es económicamente más eficiente, ¿no? O que aporta más. Entonces, tomando en cuenta eso, sí, pues claro que es muy difícil, ¿no? Pero va a ser difícil básicamente en el estado que estés. De diferente manera, puede a lo mejor si estás en Ciudad de México no es tan difícil, pero igual va a tener su grado de dificultad, ¿no? O sea, vas a tener que relacionar, vas a tener que trabajar en tu trabajo, estarlo puliendo para poder ofrecerte a ti mismo primero algo de calidad para que a su vez tú puedas ofrecer algo de calidad a las demás personas, ¿no? Ahora sí que al espectador. Entonces, de que, pues retomo esa palabra, esa frase, de que sí se puede, porque, bueno, ahorita en mi caso, pues es de que, pues sí, trabajo y pinto, y aquí en Durango sí me llegan uno que otro encargo, pero en realidad la mayoría de lo que yo hago, pues lo mando fuera, y tampoco se trata de decir, no, pues aquí en Durango no vendo nada, sino decir, ah, qué bueno que mi trabajo se está yendo a diferentes partes, porque en realidad no me importa dónde se va, para mí es importante que se vaya de mi casa, pues, o sea, si se va a la casa de un amigo, si se va a la casa de un cliente que tiene mucho dinero, si se va a la casa de alguien que apenas si me lo pudo pagar a 20 pagos, o si se va a Estados Unidos o se va al país que fuera, pues yo encantado, o sea, para mí es igual de importante a dónde vaya, lo que importante es eso, justamente, que se vaya, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tenemos como pintores, por así decirlo, es esa justamente, que puedes mandar tu trabajo fuera y no tienes que estar viviendo exactamente en el lugar donde te da más, donde vendas más. Por ejemplo, yo donde más vendo es en Monterrey, en San Pedro Garza García, y pues no estoy viviendo allá. Sí he recibido una que otra invitación y todo, pero en realidad pues me gusta mucho Durango y por eso es que sigo aquí, ¿no? Y conozco a más artistas, colegas que están en una situación muy parecida, de que les va bien vendiendo en tal estado, en tal país, pero les gusta mucho aquí por los motivos que sean. De hecho, Durango es muy favorable en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque todo te queda cerca. Yo, por ejemplo, aquí estamos en cerca o pegado a zona centro. Y yo vivo también aquí cerquitas, a unas cuantas cuadras. Entonces, si quiero yo ir por material, por ejemplo, de arte, si quiero yo ir a distraerme, a tomar un café, a tomarme una cerveza, lo que sea, con quien sea, caminando puedo irme. Igual, aunque viva lejos de la ciudad, ¿cuánto te gusta que se haga si agarras un camión? ¿Media hora? Más o menos. Y luego otra muy importante para alguien que se dedica a pintar, sobre todo, también al dibujo, es el cielo. El cielo en Durango nos lo chulean mucho cada que viene alguien del sur de México o alguien de otro país. ¿Por qué? Porque suele ser cielos diferentes, desde contaminados, pues, hasta nublados, o sea, pueden ser causas naturales o causas no naturales, pero el chiste es que este cielo es muy favorable para nosotros. Claro que hay contaminación, pero es poca en relación a otras ciudades. Y aparte, pues es un cielo muy azul, o sea, ese cielo azul te refleja en lo que estás trabajando y notas los colores como quien dice más, como deberían de ser, no tanto como los está interpretando tu ojo. Entonces, esos son dos como puntos muy favorables. El tercero, pues es el que ya comenté, ¿no? De que no necesariamente tienes que vivir en donde económicamente te va mejor. ¿Cómo te ves en 15, 20 años como artista y con el tema del inglés? Pues con el tema de inglés espero ya estarlo dominando, pero si pudieras decir, si me pudieras preguntar, no, pero o sea, ¿cómo te ves bien? Pues ya hablándolo bien, o por lo menos tratar de que sea fluido. Y en el ámbito profesional, pues ahora sí que estando en muchos mercados de diferentes países, si es posible, ¿no? O de uno solo, pero en realidad no importa mucho cuántos sean, sino simplemente que esté fuera, para mí ya es muy grato, ¿no? No necesariamente digo, pues nada más quiero mandar a ese solo país o a esos países, sino también si se queda aquí, pero pues seguirlo puliendo y más que como tal, eso es por el lado económico, claro, porque es importante y quien diga que no, pues bueno, que nos dé su dinero, Claro, ¿verdad? exactamente. Pero bueno, regresando al tema, sí se me hace importante eso de que tu trabajo se mantenga, primero que nada, profesionalizado, que vean que somos también, pues es que es eso, profesionista, como cualquier otro profesionista. Hay quienes lo ejercen de una manera muy respetuosa y hay otros que sí te hacen dudar incluso de lo que están. Se puede aplicar esa cuestión a cualquiera de las profesiones, no necesariamente las artes visuales o de un médico o de un licenciado en derecho, etcétera, sino también ese asunto de como artista qué le estás aportando a la sociedad, ¿no? Porque tenemos una gran responsabilidad y es esa justamente de qué es lo que vamos a decir.
porque creo yo que la mayoría de la pintura que ha sido exitosa, si no es que toda, te digo, lo estoy hablando desde la pintura porque soy licenciado en artes visuales, entonces claro que puedo dedicarme a diferentes cuestiones, pero elegí la pintura. Entonces por eso estoy hablando específicamente de la pintura, ¿no? Y qué es lo que voy a aportar, o sea, qué es lo que le voy a dejar al mundo, desde un conocimiento hasta, por ejemplo, voy así como un ejemplo muy rápido. Yo siento que a mí la pintura me salvó, o sea, me salvó en el sentido que lo quieras ver, desde adicciones, desde andar dedicándome a no sé qué, de trabajo pues, o sea, etcétera. Pues entonces creo que el asunto de la pintura me salva porque me agarra con fuerza, la agarro con fuerza y me dedico a eso, pues, o sea, de ahí empiezo a trabajarlo y me lleva mucho tiempo y todo lo que se haga con las manos te ayuda mucho a no estar tanto ni en el futuro ni en el pasado, te estás en el presente. En diferentes medidas, ¿no? Pero más o menos así es la ecuación. Pero sí, o sea, la pregunta importante sería, ¿qué es lo que le voy a dejar al mundo? Entonces, si me hago esa pregunta, ¿o para qué pinto? Ya es que te decía hace ratito que una de las preguntas más importantes que trato de ir al final de cualquier cuestión en mi vida y en mi profesión y en lo que sea, es el para qué. Entonces, ¿para qué estoy pintando? ¿Para qué estoy haciendo este asunto de la pintura? Y es eso, o sea, si trato de responderlo, pues es de ya indagar en mi propio ser, de indagar como profesionista, de incluso que mi pintura, porque me ha pasado que yo llegué a ver pinturas que me encantaron tanto que dije, es que yo quiero dedicarme a esto, yo no quiero dedicarme a otra cosa que no sea esto. Entonces, por así decirlo, la pintura me salvó y ese es como un pensamiento muy profundo de que la pintura pues también puede salvar vidas en ese sentido de que a mí me salvó, pude haberme dedicado a muchas otras cuestiones, pero terminé en esto de la pintura de manera profesional, por así decirlo, y creo yo que eso mismo puede que, no sé, en 10 años, un chavito de 15 años vea mi pintura, le motive tanto no solamente el tema, sino también las plastas de pintura que pongo, cómo manejé los colores, etcétera, y diga, a mí me encantó lo que hizo este personaje, este artista, lo que sea, y quiero hacer eso también, si no vivir de esto económicamente, pues al menos hacerlo como una especie de escape a la realidad que estoy viviendo, y ya de ahí poco a poco saber desglosando a que quizás deje su trabajo, que por ejemplo si es un trabajo que no le gusta, porque hay gente que ama lo que hace y totalmente de acuerdo con eso, pero si es un trabajo que no le gusta y le gusta mucho la pintura, pues empezar a dejarlo poco a poquito, ¿no? Y cada vez quizás dedicarse más a las artes que sean, ¿no? Y pues ir soltando un poquito más eso que no le gusta. Y luego ya ir puliendo, por ejemplo, dentro de mi licenciatura, pues ves fotografía, ves escultura, ves historia del arte, ves composición, un montón de cuestiones que saliendo de ahí te puedes dedicar a 30 cosas diferentes o 50. Entonces yo elegí la pintura, entonces elegí una de 50, no te diga que en otras 49. Y quizás a alguien más le interesa más la fotografía, incluso hasta la gastronomía, ¿por qué no? Y igual, bueno, en mi licenciatura no ves gastronomía, pero es un ejemplo de que es algo artístico, de que es algo hecho con las manos, te mantiene ocupado y te mantiene en el presente para no estar ni en el pasado ni en el futuro, que dicho en otras palabras, pues sería la depresión y la ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo te encontramos, José, en redes sociales? Si alguien quiere conocer tu obra, tu trabajo, para pedir tus servicios, ¿cómo podemos conocerte? Pues, si quieren, ahorita se las dejamos aquí mismo en la página, okay. Pero estoy como Frick Salazar, okay. F-R-E-A-K, se escribe Freak y luego ya el apellido Salazar, ¿verdad? Entonces, así me encuentran tanto en Facebook como en Instagram, ahí siempre estoy publicando, pues casi a diario, lo que estoy trabajando, o en ocasiones uno que otro recuerdo de lo que hice antes. Ahorita estoy con esa dinámica de lo que pinté hace, no sé, 10 años, porque me pareció algo significativo de ese momento y ya comparto no nada más lo que pinté, sino que por qué lo pinté o para qué lo pinté. Entonces así de que, pues hice este mural que fue importante porque pues viví tal experiencia o me lo pidieron de tal institución y fue para tal lugar en apoyo a esta otra cuestión, ¿no? Entonces todo eso de las historias, ahora sí que le hago honor a ese nombre, ¿no? De rememorar con historias lo que pinté quizás hace mucho, porque hay gente que apenas me ha seguido hace un año, hace 2 años, y lo que hice hace 10, 12 años,
pues ni idea de que lo había hecho yo, ¿no? O de que si lo ve diga, órale, está interesante esto que está haciendo. Te digo, se puede incluso llegar a motivar a un chavo, una chava que está un poquito desorientado, confundido y que ve eso y dice, pues, o sea, esto me hace olvidar aunque sea poquito esto otro, y no diga, pues, de que ya tengo que olvidarme de esto otro, sino decir, pues me puedo enfocar en lo positivo que existe, que es, por ejemplo, en este caso, de querer dibujar, querer representar algo, y este problema que me está quejando, pues igual tiene su importancia, pero que no tenga tanta. José, te quiero pedir algo, te quiero pedir que, a través de nuestra página podamos publicar algunas de tus obras, de tus trabajos, sí. Para que más gente conozca de lo que haces, claro. Se acerque y también creo, como lo acabas de mencionar, que un joven a través de tu trabajo, de lo que haces, se inspire. Uh-huh. Y así como te estás preparando en el tema del inglés, en el tema de tu especialidad, las artes visuales, pues bueno, encuentra en ti una inspiración. De verdad, eres un artista completo. Veía todas tus obras, tu trabajo, cómo a través de esta charla estás enamorado de tu trabajo. Y se nota en cada pintura, en cada trazo. Enhorabuena por lo que haces. Sí, muchas gracias. No, pues lo recibo de la mejor manera, te agradezco mucho. Pues por todo, o sea, por tus palabras, también por la invitación, por abrirme el espacio. Y pues también agradecimiento a todas las personas que están viendo y que pues siguen la página, ¿no? Y que siempre les interesa tratar de estar al pendiente de estas transmisiones para que se les pegue o tratar de aprender de otras personas lo más que sea posible, o incluso saber de sus vidas y saber que hay otras personas que están tratando de hacer su mejor esfuerzo en el área que mejor se les facilita o que más les gusta. Pues bueno, ahí tuvieron ustedes a José Salazar, artista duranguense. Síganlo, vamos a poner ahí en los comentarios su página, tanto en Facebook como Instagram, para que lo puedan seguir. Y pues bueno, por favor, compartan esta historia y nos vemos la siguiente semana en una historia más de Cecati Stories. Adiós. Hasta luego.